Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los jueces, el capítulo 15 del libro de los jueces. Dice el versículo primero: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciese. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas, y después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses y amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y le quemaron a ella y a su padre. Hasta aquí nada más vamos a leer en la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué siente cuando usted está caminando por la calle y alguien tropieza? ¿Qué reacción tiene usted? Mire, en general hay dos reacciones muy humanas frente a esto. La primera de ellas es reírse, ¿no es cierto? Porque siempre hace gracia, no sé por qué, que alguien tropiece, ¿no? Entonces se ríe. Hay que tener cuidado cuando uno se ríe. Si la persona se ríe y uno se ríe, entonces es un humorista. Pero si la persona no se ríe, usted se ríe, es un inconsciente, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con esto. Pero casi siempre empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por reírnos. Pero aprendemos algo, que en ese lugar hay un peligro. Y porque otro tropezó, tratamos de no tropezar nosotros. Esto sucede en el diario andar, pero muchas veces no sucede en la vida. Muchas veces los que no tropezamos dos veces con la misma piedra en el camino, sin embargo, tropezamos con el mismo problema en nuestra vida una y otra vez. Es decir, que no tenemos a veces esa capacidad de aprender en la vida las cosas que tenemos que evitar. Sansón era un hombre señalado por Dios, lo hemos hablado, con una identidad determinada, porque desde el momento que nació ya se la dieron esa identidad. Tenía un compromiso reconocido, era de los pocos que en el pueblo de Israel llevaba el cabello largo, porque tenía un voto desde nacimiento de servir a Dios. Tenía un voto de discernimiento, él tenía que saber diferenciar las cosas, y en el voto le decían: no tomes ni vino ni sidra porque eso obnubila el pensamiento, entonces no lo hagas para que tengas un perfecto discernimiento. Es decir, era un hombre elegido para eso y tenía que vivir separado de la corrupción. Era un hombre al que Dios lo había colocado en ese lugar porque se lo dijo a sus padres Dios: él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Este es el propósito que Dios tenía para él. Nosotros vamos a mirar 4 casos, hoy es el tercero y terminamos el domingo siguiente, porque me interesa no tanto entrar dentro de los detalles de la historia, como ver la epopeya espiritual de una persona, ¿no? Es decir, cómo espiritualmente se manejó. Creo que esto es muy importante en el fresco que nos deja la vida de Sansón, porque aprendemos de un hombre que tropezó y tropezó y tropezó hasta el final, que nunca entendió dónde estaba la piedra. Y entonces es bueno reflexionar sobre esto, porque vemos cómo no sabía ni siquiera aprender de sus experiencias. Si alguien no aprende de sus experiencias, va a repetir el fracaso
y si sigue sin aprender lo va a repetir eternamente. Cuando comienza la historia que leímos en los domingos pasados, nosotros vemos que Dios le mostró dos cosas. En primer lugar, que él tenía una tendencia mala a acercarse a una cultura pagana que estaba allí, que los estaba sojuzgando. Dios lo separó a él para que él librara a su pueblo de esa cultura decadente que los había invadido en toda la costa. Para eso había sido separado. Sin embargo, a pesar de ser un hombre elegido para eso, él miraba con admiración la cultura filistea. Él miraba eso y lo admiraba. Bueno, lo admiró tanto que se enamoró de una mujer y un día le dijo a sus padres: yo quiero casarme con esta mujer filistea. Y los padres le dijeron: pero tienes un voto en la cabeza, tienes un compromiso con Dios, no hay mujeres dentro de tu pueblo. No, obcecado, yo quiero eso. Los filisteos eran paganos, eran gente que adoraba ídolos, que tenían costumbres perniciosas en cuanto a la vida. En primer lugar, no tenían idea de familia. Uno tomaba a alguien por esposa, pero seguía viviendo con su padre y los padres criaban los hijos. Iba únicamente a visitarla para mantener relaciones con ella. Hacían sacrificios como los fenicios, sacrificios humanos, a pesar de que los dioses cambiaban de nombre. La religión fenicia había marcado toda la temática religiosa de los filisteos. Ellos adoraban a los dioses del mar, pero reaccionaban los mismos que el Baal de los fenicios. Ahora, por otro lado, habían llegado a esa tierra y habían invadido al pueblo de Israel, pero tenían una gran tecnología y tenían algo muy atractivo por su desarrollo tecnológico, y eso hacía que Sansón, como hombre joven, miraba eso y se deslumbraba con lo que había allí. Se deslumbraba con lo que tenían en ese momento los filisteos. Ahora, él no supo manejar esa relación, y como no supo manejar esa relación, Dios le dio una señal. ¿Quieres irte a casarte con una mujer? Perfecto. Pero en el camino, dice, le salió un león. Él estaba solo en ese momento, se había alejado de sus padres, sale un león joven. Era muy común en ese tiempo, cuando uno pasaba de una tierra a otra, en ese campo de nadie que había entre las culturas enemigas, lo que se llama en la guerra el territorio comanche, ¿no? Eso donde está allí en el medio. En ese lugar donde nadie lo defendía aparece una fiera, y entonces él ahí descubre que Dios le dio una fuerza tremenda como para vencer eso. Es como si Dios le estuviera diciendo: bueno, mira, esto es lo que yo te di, ahora vamos a ver qué haces. Pero él siguió caminando, y llegó y se casó y tuvo una desilusión tremenda con esa mujer, y terminó muy mal su relación con esa mujer. Lo que quiere decir que él tuvo una experiencia negativa donde vio las dos puntas de la vida, las dos puntas de la vida espiritual. ¿Qué pasó? Que sin embargo, y a pesar de eso, él reincide. Y lo que nosotros leemos es una reincidencia. Es decir, no le bastó con el primer tropiezo, no le bastó con el primer fracaso, no le bastó con todo lo que Dios le había mostrado. Ahora él se acuerda de la mujer y se olvida de todo lo demás y dice: voy a volver. Y vuelve. ¿Y vuelve para qué? Para buscar a su mujer con la que él se casó en ese momento. Y es humillado por los filisteos, porque cuando llega a la casa, y bueno, dice: vengo a buscar a mi mujer, el padre dice: bueno, yo creí que no la querías, entonces se la entregué a otro hombre. Pero tengo otra hija menor que, si quieres, es más linda que esta, así que te podés casar con ella. Eso es típico filisteo, ¿no? Es decir, sin idea de familia, sin idea de moral, sin nada. Pero también es la humillación de ese hombre. Él siente que lo humillaron. Lo que era su mujer, se la habían entregado a otro. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, dice que se levantó furioso frente a eso,
Y en la zona hay unos chacales que son chiquitos, lo que aquí se llama zorras, realmente son lo que nosotros llamamos chacales, unos chacales chiquitos que andan siempre en yunta y que son fáciles de cazar. Entonces él cazó una cantidad de estos, como iban en yunta, los unió como yunta y les encendió una tea, encendió sus colas. Quiere decir que los animales frente al fuego salieron corriendo, ¿no? No sabían que llevaban el fuego junto con ellos. Y se metieron dentro del lugar donde estaban los sembrados y todo, y le incendió todo el campo. Reaccionó frente a eso violentamente. Reaccionó terriblemente frente a esto. Ahora, ¿quién actuó en ese momento? ¿Quién fue? ¿Por qué fue guiado Sansón en ese momento? Sansón, cuando es burlado por los filisteos, tiene dos caminos. Puede entregarse al poder de Dios y preguntarle a Dios qué tengo que hacer frente a esto porque me equivoqué. O puede ceder a la presión de su naturaleza pecaminosa y avanzar y destruir todo. Y él, antes que consultar con Dios, antes que hablar con Dios y decir, ¿por qué me está pasando esto? Antes de analizar eso, prefirió el desborde de lo que la Biblia llama la carne desatada, la ira humana. Santiago dice en su carta que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y realmente él quiso hacer justicia. Él dijo, yo soy sin culpa con lo que voy a hacer porque miren lo que me hicieron. Entonces reacciono así. Pero la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Él dijo en ese momento, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después me voy. Pero primero la venganza. Y en ese momento, él se está entregando simplemente a sus impulsos humanos y se ha olvidado de que hay un Dios que es el que le dio la fuerza, que es el que realmente lo ungió en ese momento. Por supuesto que esto le trae descrédito en el pueblo. ¿Por qué? Porque vienen los filisteos y le dicen a los israelitas, me entregan a ese hombre. Ahora, los israelitas dependían de ellos. Dependían tecnológicamente porque no tenían hierro y las herramientas que tenían que ir y afilarlas con ellos. Ahora, todo el pueblo de Israel iba permanentemente a estar en contacto con los filisteos. ¿Por qué? Porque tenía que comerciar y comerciaba con ellos y compraba las herramientas y las hacía afilar, pero no copiaba la cultura. Es decir, estaban allí, pero no copiaban esa cultura. Ellos sabían que tenían que vivir separados. Samson, por el contrario, se acercaba y copiaba la cultura y se integraba dentro de la cultura. Y ese fue el problema que tuvo, que tenía una lucha interior de esto es lo que Dios dice, pero esto es la tentación que yo tengo con esta cultura que está acá. Y esto es algo que nos pasa a nosotros también ahora. Nosotros tenemos alrededor una cultura que es atractiva, en todos sentidos atractiva. Las luces de esta sociedad son atractivas, pero son también destructivas. También traen su carga de destrucción. Y uno tiene que saber convivir con una sociedad, convivir con la realidad, sin hacer que la corrupción que está afuera me afecte a mí. Cuando el Señor oró por los discípulos, Él dijo, están en el mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, porque ellos tienen que estar como yo estoy en el mundo. Es decir, nosotros tenemos que convivir con una sociedad decadente que se rebela contra todos los principios que Dios ha establecido, se rebela contra todos los principios morales y se está rebelando contra todos los principios naturales también de Dios. Están haciendo esta rebelión, pero se espera de un cristiano que sea guiado realmente por el Espíritu de Dios y no por lo que la sociedad le está diciendo, no por lo que hay dentro de él como tendencia hacia el mal.
Dios permitió que él llegara a esto y que comprendiera que su naturaleza y sus impulsos lo llevaban al desastre. Se lo dijo una vez y se lo va a decir una segunda vez. Vienen los filisteos y le dicen, lo tienes que entregar, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no se cortan relaciones. Y entonces el pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, le dice a Samson, ¿no sabías que nosotros dependemos de ellos? ¿Cómo estás haciendo esto? Nos estás perjudicando a todos. Y ahora nos están diciendo que te tenemos que entregar. Y si no te entregamos, pierde todo el pueblo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Está para salvar a Israel. Y resulta que con su actitud lo estaba perdiendo a Israel. Lo estaba perdiendo. En vez de salvarlo, lo estaba hundiendo. Y entonces él dice, bueno, vamos a hacer una cosa, entréguenme. Yo me entrego, pero me tienen que prometer que no me van a matar ustedes. Fíjense que para que él le diga a la gente de su pueblo, me tienen que prometer que no me van a matar ustedes, es porque realmente la rabia que había y la reacción era muy fuerte. Y entonces dice, no. Entonces lo atan y se lo entregan a los filisteos. Y los filisteos se lo llevan. En ese momento, y por segunda vez, el Espíritu de Dios viene sobre él y se libera. Se libera. ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, vamos a ver si aprende. Vamos a ver si aprende. Si aprende que él no se puede guiar por su naturaleza pecaminosa y no se puede guiar por sus impulsos, sino que tiene que entender que sus impulsos lo llevan siempre al desastre. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, habla acerca del pecado del hombre, del pecado que está en nosotros. La tendencia y la propensión del hombre hacia el mal. Cuando él habla de la carne, no está hablando del cuerpo, no está hablando del cuerpo, está hablando de nuestra propensión hacia el mal. El cuerpo no es malo porque el cuerpo nos lo ha dado Dios y lo ha hecho Dios. El cuerpo es bueno y Dios dijo que el cuerpo era bueno en gran manera en el primer capítulo de Génesis. Pero hay una propensión al mal, una propensión humana al mal, que viene con nosotros y que no obra de acuerdo al Espíritu de Dios. Y esa propensión al mal es lo que la Biblia llama en el Nuevo Testamento la carne, la propensión que nosotros tenemos a hacer el mal. Ahora, todos nosotros tenemos ese problema. La lucha de Samson no es la lucha de un hombre allá en el pasado, es la lucha de todos, porque todos tenemos esa propensión a hacer lo malo. Todos tenemos la propensión a la venganza personal. Todos tenemos la propensión a todas esas cosas que están en nosotros y que no podemos quitar de nosotros. El apóstol Pablo en el capítulo 7 de la carta a los romanos, él dice que él trata de luchar contra esto, pero que luchando contra esto con sus propias fuerzas, se da cuenta que siempre es vencido, que él necesita del Espíritu de Dios. El capítulo 7 de la carta a los romanos es un capítulo tremendo donde muestra el fracaso del hombre que quiere luchar por sí mismo contra su naturaleza. Y termina con estas palabras, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como diciendo, ¿cuándo se terminará esto? Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que viene para darnos el poder para vencer, el poder para superar esto. Porque si nosotros seguimos los impulsos nuestros, vamos a ir de fracaso en fracaso. Y el caso de Sansón no lo tomamos para estudiar la vida de Sansón, sino para mirar ese problema espiritual que él tenía, que es un problema recurrente en él. Y hay que tener cuidado con los problemas recurrentes, los problemas espirituales recurrentes, porque significa que algo está funcionando mal. Todos nosotros por naturaleza somos pecadores. El rey David escribe en el Salmo 51,
en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y ahí no hay ninguna referencia a lo sexual, como algunos dicen. Lo que quiere decir es que la madre era pecadora y él es pecador también. Y que entonces ya desde el nacimiento, genéticamente nos viene eso. No podemos transmitir a nuestros hijos la santidad genéticamente, pero le hemos transmitido la capacidad del pecado genéticamente. Se la hemos transmitido. La tenemos todos. Por eso Pablo intenta mostrar eso diciendo, si ustedes quieren luchar por su propia cuenta, van a llegar a esto: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sansón quiso triunfar con su propia fuerza. ¿Y qué pasó con él? Que fracasó, una vez y dos veces. El apóstol Pablo, cuando habla en la carta a los Corintios acerca de este problema de la lucha interna, él ve que los corintios, que eran cristianos, que habían creído en Cristo, que habían nacido de nuevo, que tenían todos los dones espirituales que necesitaban para ir adelante, sin embargo eran guiados por la carne. Y entonces él les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Como diciendo, no han crecido. ¿Y por qué les dice no han crecido? Porque todavía se siguen guiando por el espíritu humano y no por el espíritu de Dios. Ellos habían creído en Cristo, nadie ponía en discusión esto. Habían nacido de nuevo, nadie ponía en discusión esto. Tenían todos los dones espirituales, esto estaba fuera de discusión, pero eran guiados por la carne y entonces hacían un desastre. Porque un cristiano también puede hacer un desastre en su propia vida y en la vida de su familia y en la vida de sus semejantes cuando no se deja guiar por el Espíritu de Dios. El cristiano tiene que estar bajo la acción del Espíritu Santo. Somos espirituales. Vio que dicen, esta persona es muy espiritual. Hay que definir qué significa ser espiritual. La persona espiritual es aquella que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Esa es la persona espiritual. Que busca, con temor de Dios, actúa buscando la dirección de Dios en su vida. Cuando el Espíritu Santo da dirección a nuestra vida, entonces, en ese momento, nosotros podemos considerarnos espirituales. Nos vamos a equivocar, los espirituales se equivocan. Vamos a pecar, porque algunas veces vamos a resbalar, porque los espirituales también resbalan. Pero siempre Dios viene en auxilio del hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y sabe que nuestra naturaleza nos lleva de pronto a pegar un resbalón, pero que esto no es definitivo en nosotros, sino que tenemos una nueva naturaleza a la que alimentamos con el Espíritu. Un esquimal, ustedes saben que los esquimales en ese terreno usan los perros para tirar los trineos, ¿no? Y él decía, mire, tengo un perro malo que lo quiero dejar y tengo un perro bueno que lo quiero, realmente lo quiero guardar para que... ¿Y sabe cómo hago? Explicaba él. Al perro este que lo quiero dejar, le retaseo el alimento. Y entonces no tiene fuerzas y no puede hacer el mal a los otros perros, porque no tiene fuerza. Pero a este perro que es bueno y que tira y que trabaja y que no molesta a los demás, lo alimento bien, porque él tiene que llevar la cosa hacia adelante. Nosotros podemos alimentar nuestra carne, podemos alimentar nuestra vieja naturaleza, podemos alimentar la parte, la propensión pecaminosa en nosotros. Pero lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra vida de lo que Dios nos da. Y cuando alimentamos nuestra vida de lo que recibimos de Dios, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros con poder. Toma la dirección de nuestra vida.
La carne está siempre en acecho. La vieja naturaleza está siempre en acecho. Siempre tengo un Sansón adentro que dice, me hicieron esto, voy a responderles en la misma forma. Ahí empezamos a afirmar nuestro fracaso, porque nos estamos guiando por los impulsos humanos. Me gusta esto, lo voy a hacer, porque me gusta. Él se guiaba así, lo que me gusta lo hago, no interesa si es bueno o malo, me gusta. Me gustó esa mujer y voy hacia allí. Quiere decir que se guiaba por lo que decía su corazón, se guiaba por eso. Olvidaba que él tenía el voto sobre la cabeza y que tenía un compromiso con Dios. Olvidaba su compromiso con Dios. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, que eran unos cristianos brillantes, porque eran una iglesia realmente con mucha fuerza y mucho poder, él les da una advertencia al final. Les dice, no apaguen al Espíritu, no apaguen al Espíritu. Como diciendo, el fuego de Dios está en ustedes, por eso tienen estos logros, por eso espiritualmente progresan, por eso no tienen los problemas que tienen las otras personas y las otras iglesias. Pero tengan cuidado, no apaguen al Espíritu Santo, no lo apaguen. Porque si apagan al Espíritu Santo, entonces van a perder lo que ustedes son. Y le escribe Pablo a los Efesios, no contristen al Espíritu Santo, no lo entristezcan al Espíritu Santo con conductas negativas. Dejen que el Espíritu Santo llene realmente la vida. Hay una promesa de Jesús, una promesa maravillosa que dice, el que cree en mí, ríos de agua viva surgirán, manarán desde el interior. Fíjense, él dice que hay un manantial dentro nuestro que tiene que salir hacia afuera. Y que cuando confiamos en el Señor, ese manantial puede salir para ser de bendición a los demás. Un río siempre es una bendición donde esté, porque ese río es el portador de la vida. Por eso las ciudades se edificaban al lado de los ríos, porque los ríos le daban la capacidad de supervivencia. Y el Señor dice, ríos, no río, sino ríos en plural, de agua viva, es el agua que viene de la entraña de la tierra, no es el agua que está en el estanque, sino el agua de la entraña de la tierra. El agua fresca, el agua pura, va a manar de él hacia afuera. Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros? De cada uno de nosotros quiere hacer un manantial de vida, que donde estemos, la vida del Señor se derrame a nuestro alrededor, que donde estemos, refresquemos el lugar en que estamos, en este momento en que todo está tan caliente. Que un cristiano sea aquel que refresque con esa frescura que le da el Señor en su vida. Para eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón y en nuestra vida. Y para eso tenemos que obedecer al Señor. La obediencia es fundamental para que el Espíritu de Dios actúe en nosotros, actúe en nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando habla de la victoria del cristiano, dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere decir que cuando yo en la lucha diaria tengo que vencer y quiero vencer, y tengo un enemigo grande, tengo que tomar la espada del Espíritu. A ver, ¿qué dice la espada del Espíritu? Si yo la espada del Espíritu la tengo cerrada en mi casa, no puedo clamar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja a través de lo que dice el Espíritu de Dios a través de su palabra. Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. La espada del Espíritu con la que me puedo defender es la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros en la medida en que estemos sujetos a la palabra de Dios. Y cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo entonces empieza a trabajar. Y cuando nos sujetamos a lo que Dios dice, el Espíritu Santo nos lleva de victoria en victoria.
Cuando seguimos la carne, vamos de fracaso en fracaso. Por eso, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Tenemos una lucha eterna, el cristiano tiene una lucha permanente. ¿Cuándo la tiene? Siempre. Mientras que estemos acá vamos a tener esa lucha. Nuestra naturaleza va a tirar para un lado y el Espíritu de Dios nos va a querer llevar para otro. Y está en nosotros tomar el camino que tenemos que tomar. Ustedes se fijaron que Dios nunca se paró y le puso una barrera y le dijo, Sansón, no te voy a dejar pasar. No, ¿querés ir ahí? Andá, pero vas a sufrir las consecuencias. Hay algo que Dios respetó en Sansón, que es el libre albedrío. Que él vaya donde quiera. Yo advierto, le muestro, le señalo, pero él tiene que aprender a manejarse. Y quiera Dios que todos nosotros sepamos manejar nuestra vida espiritual, sepamos depender del Señor y sepamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verdaderamente hijos de Dios. Nos vamos a poner de pie. Señor, te agradecemos por esta mañana, por la bendición que tenemos de tenerte a ti en nuestra vida. Queremos pedirte por los que están pasando por momentos de dolor, para que tú, por medio de tu Espíritu, confortes sus corazones en la esperanza que hay en ti y los sostengas para que puedan seguir adelante. Te pedimos, Señor, que los que viven la alegría de la vida puedan también gozarse y agradecerte a ti por la bendición que tienen de tenerte y de recibir de ti lo mejor para su familia. Señor, te agradecemos porque tú estás con nosotros en todo momento y en toda ocasión. Te agradecemos porque el Señor Jesucristo estuvo en la fiesta de boda y estuvo también en la casa de duelo. Y llevó siempre su palabra refrescante y su poder para dar esperanza. Señor, te rogamos que miremos a través del cristal de la palabra tuya nuestra vida espiritual y no seamos como los animales irracionales sin entendimiento, que necesitamos que nos presionen para que nos volvamos a ti, sino que naturalmente busquemos tu presencia, busquemos tu orientación en todas las cosas de nuestra vida, para que podamos crecer espiritualmente, pero además para poder ser de bendición a los demás. Señor, que cada uno de nosotros busque durante toda esta semana ser un canal de bendición espiritual para los que están alrededor, de llevar el mensaje de Jesucristo a los que están a nuestro alrededor, de llevar la palabra tuya para que esa palabra vivifique la vida de quienes nos rodean. Señor, recibe nuestra adoración y nuestro agradecimiento esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.